Hola, bienvenidos al canal nuevamente AF Coach. Hoy quiero que trabajemos dos distinciones que me parecen importantes, como lo es la excelencia y la exigencia. Estas dos distinciones hay que entender muy bien el concepto para que a partir de allí podamos entender cómo operan y entender también el por qué en muchas situaciones tenemos que conocer cuándo estamos manejando la exigencia y cuándo está la excelencia. Porque muchas veces cuando no entendemos la diferencia entre uno y otro, nos podemos llegar a bloquear, nos podemos llegar a sentir frustrados simplemente porque no estamos entendiendo este concepto. Y esto es importante sobre todo si vamos a liderar personas o si queremos prepararnos para liderar personas, ya sea que estemos haciendo un plan carrera o queramos resaltar con nuestras habilidades directivas. Es importante reconocer cómo esto opera y empezar a ser consciente de esto. Primero vamos a entender cómo es la definición de cada uno de ellos. Entonces vamos a empezar con la exigencia. Y la exigencia se refiere a la necesidad o requisito de que algo sea cumplido, de que lleguemos al objetivo, de hacer las cosas de una manera específica con unos procesos y procedimientos claros en donde seguramente el resultado es sí o no, llegó o no llegó, cumplió o no cumplió. Y a partir de ahí estamos hablando de la exigencia. Por otro lado, si vemos el concepto de la excelencia, se caracteriza por la búsqueda continua de la mejora, la superación de los estándares. Es básicamente es todo lo que pasa alrededor de la meta. La exigencia es cumplió o no cumplió, pero en la excelencia es qué pasó durante ese proceso, qué pasó durante todo ese resultado o todo ese camino para llegar al resultado. Esa es la primera diferencia o lo más importante. Entonces, exigencia es lo que se mide a partir de un resultado y la excelencia es todo lo que pasa mientras llegamos a ese resultado. Bien, vamos a ver un poco más esto para entenderlo. Vamos a hablar de la exigencia primero. La exigencia hace mucho foco en el resultado, como lo estábamos hablando. El resultado es cumplió o no cumplió, llegó o no llegó. La exigencia mira altos resultados, mira altos estándares. ¿Cómo están los estándares de esto? Es básicamente lo que lleva al siguiente punto, es la perfección. Pero ¿qué pasa con la exigencia? Que la perfección es subjetiva. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de trabajar en equipos, ya sea como líderes, pero muchas cosas al momento de hacer una presentación, un proceso nuevo, cambia mucho. Porque para lo que para una persona pueda llegar a ser perfecto, para otra persona no lo es. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy haciendo mi presentación, se la muestro a mi jefe y mi jefe me va a decir, ok, está, check, esto es bien. Pero si se la pasamos al jefe de jefes, vamos a decirlo de alguna manera, a él seguramente, a él o ella, no le va a gustar y va a hacer algunos cambios. ¿Por qué? Porque la exigencia busca la perfección. El problema de la perfección es que no hay una perfección. Es muy subjetivo. Otro punto de la exigencia es el hacer y el hacer. Y el ser. ¿Cuál es la diferencia entre el hacer y el ser? En la exigencia yo te voy a juzgar por lo que tú haces. Entonces lo que tú haces es el reflejo de lo que eres. Pero esto muchas veces no es así porque yo puedo hacer una tarea mal, porque no tengo los conocimientos, porque estoy aprendiendo, pero el hecho de que yo haga una tarea mal no significa de que yo soy perdedor. Y aquí es cuando muchas veces a niveles directivos te dicen no juzgues el ser, juzga la acción, porque una cosa no me determina lo que yo voy a hacer o lo que yo estoy siendo, ¿vale? Entonces es muy importante tener esto en cuenta. Por otro lado, la motivación externa, que es otra característica referente a la exigencia,
es que siempre se mide por el, los buenos aplausos o la motivación viene de parte de otras personas. Lo estás haciendo bien, eres el mejor, te está, eres el empleado del mes, por decirlo de alguna manera. Entonces es muy importante que sepamos que la exigencia maneja estas características. Pero ¿qué pasa si nosotros nos vamos al lado de la excelencia? En la excelencia el foco es el proceso. Entonces puede ser que tú llegaste a la excelencia, el resultado te están midiendo por de 1 a 10. Vamos a decir que no llegaste a 10, vamos a decir que llegaste a un 7. Pero ¿qué es lo que pasa con ese 7? ¿Qué es lo que pasa con todo el proceso? No podemos negar que antes de llegar a un resultado hay un proceso. Y ese proceso muchas veces es más importante que el resultado. Porque recordemos que todas las personas tenemos un proceso diferente. Yo no puedo juzgar a una persona simplemente por el resultado cuando tengo también que valorar lo que está pasando con esta persona, porque seguramente su proyección va a ser mucho más amplia. Otra característica que tiene la excelencia es que yo doy lo mejor de mí. ¿Por qué? Yo doy lo mejor de mí, mientras que en la exigencia nos vamos a los altos resultados, a los altos estándares. Pero ¿qué pasa en la excelencia? En la excelencia es cómo te sentiste, es cómo mejoraste, es yo lo estoy haciendo de la mejor manera que yo puedo. Ahora te voy a guiar para que lo podamos llegar a otro nivel. Por eso, dentro de la definición, en la excelencia, la definición se basa en el desarrollo continuo, porque no se trata de que llegue a un 10 y ya, esa es la exigencia, entonces llegué al 10 y ya no voy a mejorar más. No, eso en la excelencia no se mide así, porque yo puedo llegar a un resultado 5, pero mañana va a llegar a un 6 y la otra semana va a llegar a 7 y el otro mes va a llegar a 10 y así sucesivamente. Otra característica de la excelencia es que el foco está en el ser, es en la persona, en cómo te estás sintiendo, en cómo lo estás haciendo, en qué procesos estás trabajando para que puedas mejorar continuamente. Y la automotivación o la autorrealización o la automotivación viene por mí. ¿Por qué? Porque yo estoy contento o estoy contenta conmigo mismo de lo que está pasando en mi vida, mientras que en la exigencia son otras personas quienes me están juzgando positivamente porque cumplí con las metas, ¿vale? Mientras que en la excelencia yo estoy contento conmigo mismo por lo que está pasando conmigo. Estas son diferencias entre la exigencia y la excelencia. ¿Qué me parece a mí importante? Y ya dando un poco más mi punto de vista sobre este tema, yo considero que en el mundo corporativo, porque tuve la oportunidad de trabajar casi 10 años en el sector alimenticio, conozco la operación en niveles operativos, administrativos y gerenciales, y creo que siempre se mide mucho por la exigencia. Creo que siempre es lo cumplió o no lo cumplió, lo hizo o no lo hizo, sobre todo en empresas en donde el tiempo es tan importante, en donde te miden por segundos. Es eso, evidentemente en el mundo corporativo es importante, pero hay una cosa y que siento que las empresas hoy en día tienen que trabajar más, es en la excelencia, es lo que pasa con las personas, es entender que las personas no vamos a lograr un 10 del primer día al último día, porque hay un proceso que yo no puedo negar. No, yo no puedo comparar un empleado que lleva 5 años en ventas con otra persona que lleva 2 años en ventas. ¿Por qué? Porque hay un camino por recorrer, hay experiencias que tienes que aprender y las empresas no pueden desconocer esto. No solo las empresas, nosotros con nuestros familiares, con nuestros hijos, con nuestro entorno. No podemos simplemente juzgar una acción,
sino es explorar todo lo que está pasando con la persona alrededor. Otro ejemplo que me parece supremamente claro es la diferencia entre lo que, lo que yo hago, que es el hacer, no significa que yo sea un perdedor porque no puedo hacer una buena tarea en los primeros 10 días que me están enseñando. Y eso sí siento que nosotros tenemos que ser todos muy flexibles con eso y entender el proceso de otras personas. Porque si bien la exigencia es positiva, porque lo vi y lo viví en mi proceso de crecimiento en el mundo corporativo, y es que muchas personas como yo trabajamos muy bien bajo presión. Pero ¿qué es lo que pasa cuando la exigencia no la sabemos manejar? Cuando no sabemos manejar la exigencia o no la moderamos, no la controlamos, lo que va a pasar es que se nos van a empezar a venir un poco de pensamientos como yo no puedo hacerlo, como yo estoy estancado, soy un perdedor, no lo voy a hacer bien, yo no sirvo para esto, porque estoy desconociendo lo que está pasando con la excelencia. Y en la excelencia, por el contrario, yo estoy evaluando un proceso, estoy evaluando todo lo que está pasando alrededor. ¿Y esto qué significa? Que yo estoy compitiendo conmigo mismo. Yo soy mejor que ayer y mañana tengo que ser mejor que hoy. Eso es básicamente como se debería medir. Entonces hay que reconocer muy bien cuando la exigencia me puede contribuir al desarrollo personal, pero desde la excelencia yo me voy a desarrollar continuamente para ser siempre mejor, que es lo que todas las personas buscamos, es estar en una situación mejor hoy, estar en una situación mejor que ayer y mañana estar en una situación mejor que hoy. Eso es básicamente lo que quería que trabajáramos el día de hoy. Se me hace que es bastante importante conocerlo. Espero que les haya gustado y bueno, nos vemos en la próxima distinción. Muchas gracias. Chao, chao.